Hola, buenos días. Creo que ya estamos todos y todas conectados. Soy Susana Fernández, soy del área de valor estratégico en ASTI, parte del proyecto de Enviroscore. Vamos a empezar. Lo primero de todo, queríamos deciros, porque ha habido varias personas que nos han escrito que no podían estar toda la sesión. Vamos a grabar la sesión, os haremos llegar también la sesión, entonces no os preocupéis en ese sentido, y empezar también agradeciendo, ¿no?, de todos los inscritos, inscritas que estáis en la jornada de hoy. Un poco viendo que hemos ido viendo, ¿no?, las empresas, las personas que os habéis ido apuntando, sí que veíamos que hay de todo, ¿no? Desde igual agentes que estáis más cerca de lo que es el Enviroscore, porque o bien estáis dentro de las pruebas piloto, o bien hemos hecho ya diversas reuniones, y también agentes que a lo mejor es el primer acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer y nada, vamos a empezar. Voy a empezar a lo mejor presentándonos. Ya me he presentado a mí misma, voy a empezar presentando también a mis compañeras, que de alguna manera son las protagonistas de hoy, Sayoa Ramos y Maite Ciudad. Ambas son parte del equipo de procesos eficientes y sostenibilidad en ASTI. Sayoa Ramos, que es doctora en agrobiología ambiental e investigadora senior, esto lo tengo que leer, y experta en todo lo que tiene que ver con 15 años de experiencia con la evaluación de impacto ambiental de los productos y procesos alimentarios. Y Maite Ciudad, que es ingeniera química con un máster en contaminación y toxicología, experta en la implementación, cálculo y verificación y comunicación efectiva de la huella ambiental también en productos alimenticios y bebidas. Tanto Sayoa como Maite son parte del equipo que ha liderado el desarrollo de Enviroscore, y toda la actividad que desarrollan en su día a día está precisamente centrado en todo lo que son proyectos de innovación y sostenibilidad en la industria alimentaria. Como bien sabéis, el objetivo de la sesión de hoy es precisamente presentar el Enviroscore. Vamos a empezar haciendo una introducción. El Enviroscore nace dentro de lo que es un contexto en 2019, dentro de lo que es EITE Food, y también con apoyo de otros órganos como puede ser el Gobierno vasco, y es desarrollado por ASTI, la Universidad Católica de Lovaina. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer va a ser profundizar en el Enviroscore, profundizar en la metodología, y el objetivo es sobre todo responder a las principales dudas que están surgiendo desde que van saliendo, ¿no?, este tipo de soluciones. Pero bueno, la primera pregunta, ¿no?, que sería ¿qué es el Enviroscore? El Enviroscore es un sistema de comunicación de 5 escalas, que además es un tipo de sistema al que estamos cada vez más habituados, de ABCDE, en código también de colores, ¿no?, desde el verde hasta el rojo, que está basado precisamente en la metodología de la huella ambiental, ¿no?, que, como sabréis, es la metodología que está validada desde la Comisión Europea. Dentro de lo que es el recorrido de Enviroscore, y también a modo de contexto por entender un poco de dónde viene, el Enviroscore nace en 2019 en ese entorno de EITE Food que comentábamos en un inicio, ¿no?, entre los diferentes partners. A lo largo del 2020 se trabaja en la validación de la metodología, en la validación de ese marco teórico que se ha desarrollado y de esa base científica, y para eso se hacen diferentes dinámicas. Por un lado, se hace una validación con productos de muchas categorías en las que el objetivo es entender cómo se comportan, ¿no?, con el Enviroscore, y por otro lado se trabaja desde el eje del consumidor, en entender cuáles son las preocupaciones del consumidor, en qué estado está actualmente y cómo puede responder a un etiquetado como sería el Enviroscore. A lo largo de 2021 y actualmente, en el momento en el que estamos ahora, es en la escalabilidad, en validar a nivel industrial el Enviroscore, en validar la metodología, en trabajar también con todos los sectores y con todos los agentes de la cadena de valor, en entender cuáles son las posibles limitaciones o las posibles preocupaciones, y en mejorar a partir de ahí para dar con el que tiene que ser y con el que creemos que es el método más robusto científicamente. También por dentro de esta parte de contexto, el Enviroscore nace dando respuesta a todo lo que son los objetivos de promover el consumo más responsable, ¿no? Y en concreto 2 necesidades concretas. Una es la necesidad que tenemos desde la industria de trasladar todos los esfuerzos que estamos haciendo en sostenibilidad a los consumidores, que además sabemos que cada vez son más, ¿no?, los esfuerzos que hacemos, y por otro lado de dar respuesta a una demanda de un consumidor que cada vez quiere más, ¿no? El conocer qué hay detrás de un producto, da mayor importancia a valores de compra ligados a la sostenibilidad,
y nos dice o nos cuenta al consumidor que está confundido, ¿no? Que no sabe realmente entender qué productos tienen mayor o menor impacto ambiental. Desde ese punto de vista hemos hecho diferentes estudios, luego os contaremos un poco más ya concretamente de las dinámicas que hemos establecido con consumidores para validar el etiquetado, pero sí que hemos hecho estudios que nos permitían validar el problema, ¿no? O el estado en el que está ese consumidor cada vez más confundido, que realmente nos confirmaban que datos como que casi el 60% de los consumidores piensan que las etiquetas no les proporcionan suficiente información, el 48% piensa que directamente no son claras y el 50% que es difícil identificar qué productos son más respetuosos o menos respetuosos con el medio ambiente. También esto viene provocado por un contexto en el que tenemos más de 500 etiquetados en términos de sostenibilidad. Los conocéis o los conoceréis prácticamente todos y cada uno de los etiquetados nace en un contexto diferente o con una metodología diferente, ¿no? Dentro del proceso de Enviroscore, lo que sí ha hecho todo el equipo de proyecto ha sido analizarlos, conocerlos, tanto los etiquetados que tenemos a nivel sostenibilidad como los que tenemos en otros ámbitos y entender esos limitantes para realmente poder trabajar en este método de Enviroscore teniendo en cuenta, ¿no? Que supere esas limitaciones. Y bueno, tras este contexto vamos a dar pie a Sayoa Ramos, que nos va a contar un poco más, ¿no? A partir de estos limitantes, cómo se desarrolla el Enviroscore. Sayoa, bienvenida de nuevo. Hola, Susana. Muchas gracias por el paso y bueno, espero que os esté quedando un poco claro cómo ha ido surgiendo este Enviroscore, ¿no? Como bien ha dicho Susana, el primer paso fue identificar cuáles eran las actuales limitaciones en los sistemas etiquetados que hay actualmente y por qué estos etiquetados no estaban funcionando, ¿no? No estaban promoviendo esa producción y ese consumo responsable, que es lo que buscamos. Por una parte, lo que veíamos es que muchos de ellos se basaban en autodeclaraciones que no estaban basados en un método científico robusto. Muchas veces no daba respuesta realmente a lo que estábamos buscando, ¿no? Otros de los etiquetados tenían en cuenta solo algunos impactos ambientales. Muchos de ellos vosotros ya habréis conocido, pues, los etiquetados de huella de carbono. Nosotros lo que queremos es ir un paso más allá, porque la huella de carbono no es el único impacto que importa. Entonces, existen otros muchos. Existe el agotamiento de recursos fósiles, el consumo de agua, la contaminación de las aguas, la toxicidad de los ecosistemas. Entonces, hay que tenerlos en cuenta todos, porque si no estamos ofreciendo una imagen sesgada de lo que es el impacto ambiental que está originando nuestro producto. Otros de los etiquetados se enfocaban únicamente a un tipo de producto, lo que hace que el consumidor pueda diferenciar entre ese tipo de producto con mayor o menor impacto, pero no estamos respondiendo al reto de realmente promover patrones de consumo más responsables. Queremos hacer un giro y realmente provocar un cambio y esa transición, que es lo que está buscando el Pacto Verde Europeo y todas las iniciativas de organizaciones intergubernamentales, ¿no? Otra de las limitaciones, que realmente algunos de ellos solo mostraban valores absolutos, que por el consumidor es muy difícil de comprender. O sea, realmente decir que un litro de leche tiene 3,5 kilogramos de CO2 equivalentes, bueno, el consumidor que no está habituado a este tipo de indicadores no lo va a comprender. Y por último, que muchos de ellos faltaban de un marco de referencia validado. Al final estábamos diciendo en algunos casos que es una A, una B o una C, pero ¿respecto a qué? ¿No? Y estas son las principales limitaciones a los que desde el Enviroscore hemos querido superar y las que hemos querido afrontar. Por ello, realmente el Enviroscore lo que tenemos es un sistema basado en la huella ambiental de producto. Esta metodología está aceptada y está estandarizada por la Comisión Europea. Tenemos esa reglamentación ya en vigor y se espera que en unos años, en breve, vamos, no en unos años, en un par de años, todos los productos y servicios de Europa se evalúen con esta metodología. Es una metodología basada en el análisis de ciclo de vida, es decir, que tiene en cuenta toda la cadena alimentaria, lo que nos da un valor añadido, ¿no? Nosotros no vamos a inventar nada nuevo, esto está ahí, vamos a partir de esta metodología.
¿Qué ocurre? Que la huella ambiental de producto nos ofrece 16 impactos ambientales. Es algo que sí queríamos, tener en cuenta todos los impactos ambientales. Lo que hemos generado y lo que realmente es el EnviroScore es un algoritmo capaz de agregar esos 16 impactos en un único índice que a su vez pueda diferenciarse en lo que es relativamente poco impacto para un alimento y lo que puede ser un impacto relativamente alto para un alimento. Lo que queremos realmente es que sea, y lo que es realmente el EnviroScore es un etiquetado que permite la comparación entre diferentes productos. Lo que decíamos al principio, queremos promover patrones de consumo más responsables y que un consumidor sea realmente capaz de hacer esa transición, ese salto hacia unas dietas sostenibles. Vamos a poder comparar diferentes productos. Lo que también tenemos claro es que este EnviroScore, y lo que tenemos evidenciado y comprobado, es que no demoniza ningún producto. Todos los productos son capaces de saltar de una categoría a otra, ¿vale? O sea, en función de, como hemos dicho, que tiene en cuenta todo el ciclo de vida, en función de las prácticas de producción primaria, en función de los consumos a lo largo de la cadena de energía, de agua, en función del tipo de envasado, de la distribución, del tipo de transporte. Un producto puede tener una B, puede tener una C, puede tener una A. Vamos a ver ese salto dentro de un mismo tipo de producto también. ¿Y esto qué permite? Que es uno de los retos también de los que hablamos desde el inicio. Va a permitir promover sistemas de producción más responsables. Va a promover que las empresas, desde la atracción del propio consumidor, las empresas van a poder, van a enfocarse en tratar de reducir ese impacto ambiental, lo que llamamos el ecodiseño del producto alimentario, ya que nos va a permitir identificar dónde están los puntos más de mejora, implementar ahí mejoras y decir, yo tenía una C, pero puedo saltar a una B. Y estar todo el rato promoviendo prácticas de mejora ambiental en toda la cadena alimentaria. Y ahora os estaréis preguntando, bien, lo tenemos claro, ¿no? Ya sabemos lo que es el EnviroScore y en qué se basa. Pero es que si queréis calcularlo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues mi compañera Maite os va a dar unas pinceladas de cómo hacerlo. Vale, buenos días a todos y a todas, y lo primero decir que muchas gracias por asistir y que luego en el ruego de preguntas estaremos encantadas de contestar, ¿no? Todas vuestras dudas. Vale, ¿cómo calculo el EnviroScore? Hay que dividirlo en dos fases, ¿vale? Primero habría que hacer el cálculo de los 16 indicadores ambientales de nuestro producto según la metodología huella ambiental de producto, como os ha mencionado mi compañera Sayoa. Y después lo que tenemos que hacer es agrupar esos 16 impactos en un único valor de forma que lo podamos categorizar entre la A y la E para poder comunicar al consumidor nuestro impacto relativo del producto. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular primero la huella ambiental? Realmente, como ya os hemos dicho, es una metodología desarrollada por la Comisión Europea y establece como unas normas, ¿no? Unas reglas a seguir. Entonces, aquí se basa en el análisis de ciclo de vida, como ha comentado Sayoa, y lo que tendríamos que hacer primero es definir pues, nuestro objetivo y alcance, ¿no? Luego tendríamos que recopilar una base de datos que sería temas de consumos de agua, energía, materiales como pueden ser materias primas, productos químicos, refrigerantes, y luego también tendríamos que tener en cuenta pues, la generación de residuos, emisiones y vertidos de nuestra empresa. Pero claro, lo bueno que tiene esta metodología de huella ambiental de producto es que tiene en cuenta toda la cadena de valor, es decir, todo el ciclo de vida. Contamos desde la producción primaria, pasamos al procesado, envasado, distribución, consumidor y hasta el fin de vida del producto, es decir, si ha habido algún residuo general del propio producto o del propio envase, ¿vale? Es decir, lo importante de esto es que al final todos los agentes que pertenecen a esta cadena se sensibilizan
por, digamos, el impacto ambiental y conseguimos que trabajemos todos a una, ¿vale? Entonces, aquí, una vez que tenemos todos estos datos, porque al final lo que nosotros y nosotras solemos trabajar es mediante cuestionarios, pues haciendo preguntas sobre ese tipo de consumos, el tipo de transporte también que se utiliza, luego también pues qué materias primas se utilizan, el origen, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que considerar todos los consumos y residuos que se hayan generado en nuestra empresa y en las de diferentes agentes de la cadena, ¿vale? Entonces, lo convertimos mediante unos métodos en impactos ambientales, no solo el cambio climático, por eso la fortaleza también de esta metodología, sino que tenemos en cuenta, por ejemplo, el estrés hídrico, el uso de suelo, la acidificación, la eutrofización terrestre, marina, de agua dulce. Entonces, al final estamos intentando que con estos 16 impactos cogemos, o sea, englobamos igual la mayor parte de impacto que puede tener al medio, ¿vale? También decir que esta metodología va a permitir conocer el origen y las causas del impacto en cada agente de la cadena, es decir, vamos a poder ver, por ejemplo, dónde tenemos que enfocar en nuestros esfuerzos, si es en la producción primaria, si es en la distribución, para ver dónde impacta más y poder implementar esas mejoras, ¿vale? Y después haríamos ya el cálculo de EnviroScore, que esto es realmente se basa en un algoritmo que va a permitir unificar esos 16 impactos en una única puntuación, y lo que vamos a hacer es, con esta puntuación y teniendo en cuenta los límites establecidos, también con la ayuda de expertos en la materia, pues vamos a obtener la categoría EnviroScore, ¿no? Que le corresponde a nuestro producto específico. Pues de A, B, C, D o E. Pero, lo dicho, si consideramos que tenemos una C y queremos ir hacia una B, sí que se pueden hacer cosas. Por lo que con esta imagen lo que queremos demostraros es que con los 150 productos que hemos analizado en la validación teórica, se ha podido demostrar que una categoría de productos, o sea, por ejemplo, los plátanos, por decir, pueden tener una B, una C, una D, con esos 150 productos. Eso no quiere decir que un plátano no pueda ser una A. A día de hoy tenemos estos datos y con eso hemos conseguido esa categorización. Pero si enfocáis vuestros esfuerzos en hacer mejoras en el tema de la producción, en el tema de la distribución, pues si viene en avión o viene en barco, incluso el origen de esas materias primas, porque al final a veces no somos conscientes que el transporte de tus materias primas también se contemplan. Porque imaginaros, voy a poner el mismo ejemplo que ha puesto esa Yoa de la leche. Al final, yo tengo mi brick de leche en casa, pero claro, el impacto ambiental de ese producto es desde la producción del cultivo de lo que come la vaca. O sea, y hasta que yo en mi casa desecho, lo llevo a reciclar el envase y si he tenido algún residuo de leche, pues al final se tiene que tratar, ¿no? En la depuradora. Entonces, sí que queremos remarcar que hay estrategias de producción, también del tema de distribución, también si hay un sobreenvasado o no, va a afectar al impacto ambiental. Entonces, sí que sí que podemos calcular el EnviroScore de nuestro producto, pero también podemos comunicarlo de forma que estamos dando a entender que estamos sensibilizados con el medio ambiente y al de unos años o cuando se estén haciendo esas mejoras, pues ver que nuestra letra, nuestro EnviroScore ha mejorado, ha cambiado, imagínate, de una D a una C, ¿vale? También lo que nos parecía muy importante era testear con el consumidor nuestro sistema de comunicación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es eso, que se han hecho diferentes dinámicas como focus group, que al final son pues unas reuniones con los consumidores, se han hecho entrevistas personales, se han hecho también cuestionarios
Y también se han utilizado nuevas metodologías como puede ser el eye tracking, que se puede ver en la imagen arriba a la derecha. El consumidor al final lleva unas gafas y lo que hace es ver en el momento que tiene que ir a la pescadería, pues realmente se puede observar lo que está viendo, ¿no? A dónde se está enfocando. Entonces, con esto podemos concluir con este tipo de testeo con los consumidores. Hemos podido mostrar que el EnviroScore hizo un 15% más probable que los consumidores eligieran el producto con menor impacto ambiental de un set de 3 productos, aunque fuera más caro. En este caso, el testeo se ha hecho en pescado fresco y envasado. También hemos podido comprobar que más de un 60% de los consumidores mira el EnviroScore, la etiqueta. Bueno, en la etiqueta aparecía, digamos, el etiquetado y más información, ¿vale? O sea, pues de la procedencia, el peso y más información. Luego también que ante 2 etiquetas iguales, una con EnviroScore y otra sin, se juzga la etiqueta con EnviroScore como la que representa a un producto más sostenible. Y para finalizar en el estudio de consumidor, podríamos decir pues que al final son más rápidos a identificar cuál de 2 etiquetas es más sostenible cuando ambas contienen EnviroScore. Además, mirar más tiempo el EnviroScore hace que el tiempo de respuesta sea menor. Ahora con el tema de la estrategia, escalabilidad y así, os voy a dar paso con Susana otra vez. Y lo dicho, luego vamos a responder vuestras preguntas sin ningún problema. Gracias, Maite, Sayoa, porque ha quedado claro por lo menos todo lo que es, ¿no?, la metodología y los elementos clave que tenemos que tener claros. Estábamos comentando el tema de las preguntas, ya nos han ido llegando algunas, pero para que sepáis, por si acaso tenéis alguna que no sabéis dónde formularla, tendréis el chat ahí, que eso luego nos va llegando y nosotras las leeremos ahora cuando pasemos a la parte de preguntas. A nivel preguntas, precisamente una pregunta que sale mucho es ¿dónde está el EnviroScore ahora? Ahora mismo estamos en fase, como decíamos al inicio, de escalabilidad. Esto significa que estamos en la fase de desarrollar pruebas piloto con industria, con diferentes agentes de la cadena de valor, con diferentes sectores, para realmente entender, ¿no?, esas limitaciones que decíamos. Estas pruebas piloto las estamos haciendo ahora mismo de manera, como algunas de las personas que estáis aquí ya sabéis, de manera personalizada con cada empresa, ¿no?, y parte realmente del cálculo de la huella ambiental. Lo que estamos haciendo es definir una serie de productos que creemos que es interesante priorizar para calcular ese EnviroScore, calcular la huella ambiental y hacer ese cálculo de cuál sería el EnviroScore que le corresponde a esos productos, ¿no?, con toda la información que eso da para la empresa. En ese sentido, sí que queríamos aprovechar este espacio también para hacer un call to action, ¿no?, para ya una llamada a la acción, porque nos parece importante en la fase en la que estamos realmente contar con la mayor muestra de empresas con las que podamos validar, ¿no?, la metodología, sobre todo empresas, tipos de agentes y sectores, para tener en cuenta todas las posibles limitaciones, preocupaciones y también motivaciones y expectativas que consideráis que tiene que ser el que vaya a ser el sistema de etiquetado, en este caso, y de comunicación definitivo. En ese sentido, detrás del EnviroScore está todo el equipo que apoya, ¿no?, digamos, que está formado por personas de ASTI y por personas también de la Universidad de Lovaina, un equipo multidisciplinar. Aquí nos habéis conocido a 3 de las personas, pero bueno, por detrás pues hay mucho más, y todos nosotros estamos abiertos, ¿no?, a que nos busquéis o nos contactéis para cualquier duda. Al final os dejaremos también nuestros contactos y en caso de que digáis, oye, esto es interesante, podríamos activar una prueba piloto, total apertura. Antes de pasar a la parte de preguntas, simplemente igual reforzar los 3 mensajes más importantes, ¿no?, que creemos que tienen que quedar de aquí. Por un lado, la propia definición del EnviroScore, un etiquetado de 5 escalas que sirve para comunicar el impacto ambiental de alimentos y bebidas. El hecho de que está basado en la huella ambiental, que es precisamente la metodología que está validada a nivel europeo. Y, por último, el propósito que tiene, que es el de promover el consumo y la producción sostenible dentro de lo que son productos alimentarios, ¿no? Vamos a pasar a la parte de preguntas. Ya he visto algunas, así que voy a ir formulándolas. A ver. Vale.
Sayoa, Maite, esta es para vosotras. ¿Esta metodología está reconocida en otros países fuera de Europa? En principio sí, o sea, en los últimos congresos internacionales, pese a que la huella ambiental de producto es una metodología que desarrolla la Comisión Europea, es una metodología que sirve como base también fuera de la Unión Europea, ya que están estableciendo unas reglas muy, muy específicas y muy, muy detalladas de los límites y el alcance de la aplicación del análisis de ciclo de vida en los productos alimentarios. Hasta ahora existía el marco que regulaba la aplicación del análisis de ciclo de vida, que era la ISO 14040. Bueno, sigue existiendo, lo que pasa que es un marco relativamente amplio y hay bastante margen de aplicación. Entonces, a un mismo producto se le puede aplicar de forma diferente, estableciendo bien los límites. O sea, puedes tener en cuenta un tipo de consumos y el de al lado no, y ambos estarían dentro de la ISO, ¿no? Ahora la Comisión Europea desarrolla estas reglas que son súper específicas. Entonces, están validadas para Europa, pero la Comisión Internacional también lo está aceptando muy bien. No se te oye, Susana. Sí. Gracias. Gracias, Sayoa. Decía que nos preguntan también qué metodología de LCIA se utiliza, si es el BD, EcoInvent. No, la metodología de análisis de impacto ambiental es ILCD. No sé si es la ILCD, que es la metodología que propone la Comisión Europea para el PEF. Tenemos en cuenta los 16 impactos que ha comentado Maite y para cada uno de ellos esta metodología establece cuáles son los métodos de cada impacto. Cambio climático, pues el IPCC 2019 para cada uno de ellos, para ecotoxicidad para todos, ¿no? Y ese es el que desarrolla la Comisión Europea. Las bases de datos que hemos utilizado para establecer el método, para definir el EnviroScore, son EcoInvent y AgriFootprint, básicamente, aparte de aunque para el cálculo se promueve la utilización de las bases de datos PEF Compliant que se comentan, que son las que ofrece la Comisión Europea. La Environmental Footprint 2.0 y Environmental Footprint 3.0. Ligado al tema de los 16 impactos, nos preguntan también si los 16 impactos pesan lo mismo para el algoritmo. No, al final se tiene en cuenta, depende del impacto que tenga, pues por ejemplo el cambio climático, si no me equivoco, es el que más peso tiene y tiene un 22%. Y va en función de unos, no sé si podríamos compartir pantalla, igual les podríamos enseñar, pero tienen una weighting factor, o sea, unos factores de ponderación que van diferente de unos a otros. O sea, si queréis más información, también igual no sé si es el foro o no, si es más técnico o no, estaremos encantados de enviároslos. O sea, no hay problema. Gracias. Nos preguntan también, que además es un tema que sé que habéis profundizado mucho en ello, el tema de cara al consumidor de la conjugación del Nutri-Score EnviroScore, ¿no? Si puede llegar a confundir, si se pueden llegar a unir los dos etiquetados. Hay varias preguntas en relación a eso. Al final hicimos una prueba. Lo que nosotros comenzamos era con la hipótesis de lo que pensamos todos, que es lo que es mejor para la salud es también mejor para el medio ambiente. Con ello desarrollamos el EnviroScore para ser capaces de comparar el EnviroScore y el Nutri-Score. Realmente las primeras pruebas que hemos hecho frente al Nutri-Score y el EnviroScore no dan siempre que si es una A Nutri-Score va a ser también una A EnviroScore, ¿no? No es siempre ligado porque, bueno, como hemos visto, hay muchas variables a tener en cuenta. Entonces, bueno, puede ser, y como el mismo producto puede cambiar, pues bueno, no siempre está ligado. También hemos hecho algún ensayo de intentar combinarlos y tener un único score, digamos, que sea tanto para la salud como para el medio ambiente. Pero creemos que todavía el consumidor no está preparado para ese sello combinado, ¿no? Entonces tenemos por un lado el EnviroScore y por otro lado el Nutri-Score. No tienen nada que ver, pese a que se parezcan un poco.
Gracias. Vuelvo a preguntar un poco más sobre la parte de la metodología, que tenemos varias. Una de las preguntas que se formulan es si no se considera como impacto la pérdida de la biodiversidad. En estos momentos no. No, nos basamos en los 16 impactos de la metodología ILCD. O sea, de momento, la pérdida de biodiversidad es un impacto que hay mucha controversia a la hora de decidir, de establecer el método de medida. ¿Cómo lo vamos a medir? Es muy diferente medir la pérdida de especies en peligro de extinción. Podemos mirarlo, podemos mirar el agotamiento quizá de un stock pesquero. Eso es otra forma de mirar la pérdida de biodiversidad y es muy difícil integrarlo en un concepto de análisis de ciclo de vida. Sí que en un futuro se espera, bueno, este método puede mejorar y si establecemos un método robusto para evaluar la pérdida de biodiversidad, lo podremos asociar a un producto y entonces sí integrarlo en el EnviroScore. Y ligado a eso. Pero de momento también, no se queda. Eso es, vale. Otra de las preguntas que salen es precisamente a nivel legislativo, ¿no? ¿Cómo está tanto en España como en Europa? ¿En qué punto está dentro de cuál va a ser el etiquetado definitivo? De momento, la Comisión Europea está en lo que hemos dicho, en el periodo de transición para hacer la reglamentación de la huella ambiental del producto, entonces no se está hablando de la comunicación. O sea, al final depende de la empresa que haga el estudio, pues ver qué quiere comunicar. Entonces, sí que es verdad que se están desarrollando diferentes etiquetados ambientales, o sea, como hemos visto en la presentación, pues hay algunos que contemplan también el análisis de ciclo de vida, pero tienen como otra metodología detrás, ¿no? O tienen otros indicadores en cuenta por detrás. Entonces, sí que nosotros creemos y apostamos hacia un único método para que el consumidor pueda conocer el impacto ambiental. Y por eso también esa validación, ¿no?, que estamos haciendo y esos pilotos para ver cómo se acepta esta metodología, teniendo en cuenta que la base científica la ha desarrollado la Comisión Europea y también teniendo en cuenta, pues eso, que al final estamos teniendo en cuenta toda la cadena, porque sí que hemos visto que en otro tipo de etiquetados solo se está contemplando, digamos, alguno de los indicadores, ¿no?, o algunas de las etapas. No se tiene en cuenta la parte del consumidor. Sí que igual se nos ha olvidado mencionar es que al final nosotras teníamos muy claro que queríamos tener en cuenta toda la cadena, porque al final, sí, tú coges una patata en el supermercado o en la frutería y vale, dices una A, pero realmente no es una A, porque también hay que tener en cuenta si luego vas a casa y la cocinas pues con aceite, con rebozado, entonces al final eso cambia. Entonces sí que queríamos contemplar y evitar esa limitación para que seamos justos y y se comparen todos los productos teniendo en cuenta toda la etapa, ¿no? No sé si te he contestado Sí. con eso o si quieres ayuda igual apuntar algo más. Hay una pregunta más que además también va ligada a esa parte. Hay varias, de hecho estoy intentando agruparlas, que tiene que ver, que además es un tema que es interesante, que es cómo se hace la recopilación de datos, ¿no? Si se preguntan a todos los agentes, esta parte sí que igual es importante desarrollarla un poquito más. Bueno, al final, como ha comentado Maite, nosotros nos fijamos en todas las entradas y salidas de toda la cadena. Entonces, hay que realizar una recopilación de datos de producción, de cuál es la productividad de la empresa, cuáles son las entradas de materiales, agua y energía, las entradas de materias primas. En una ganadería podrían ser los piensos y el origen de esos piensos y los ingredientes de esos piensos. Pasaríamos cómo se distribuye. Imagínate, vamos a coger la leche, pero bueno, la ganadería, la distribución de esa leche cruda hacia la industria láctea. En la industria láctea, cuáles son los consumos energéticos, cuáles son los consumos de agua, cuáles son las pérdidas de producto, los residuos, los envases que entran y de dónde vienen esos envases y cuáles son los materiales de esos envases y cómo pasa eso al retailer. En todas las etapas estamos recopilando datos. Hasta ahora lo que tenemos, lo que solemos hacer desde ASTI
es realizar un estudio detallado del tipo de proceso y realizar una recopilación de datos activa, de datos de inventario activa de esos datos que tenemos identificados, y luego transformarlo a los 16 impactos. Sí que estamos trabajando en esta escalabilidad que comentaba Susana, estamos trabajando en facilitar todo este proceso de la recopilación de datos. Al final no es sencillo porque, vuelvo a poner el mismo ejemplo de la industria láctea, estamos tirando de muchas granjas. Vamos a necesitar los datos porque no es solo una granja, no es solo una ganadería, necesitamos cubrir un porcentaje de representatividad de la leche cruda que entra en granja, ¿no? Entonces, tenemos que recopilar un montón de datos. Estamos trabajando en diferentes herramientas que faciliten y simplifiquen esa recopilación de datos, que hasta ahora sabemos que es una de las... Es clave para tener un buen resultado, un resultado robusto, y es clave también a la hora de enfocar los esfuerzos. Que ligada a esa parte, preguntaba alguna persona si entonces la recopilación se hace por empresa o ligado a base de datos. Sí que podemos decir que mayoritariamente son datos primarios de cada empresa, no de base de datos. Eso es muy importante. Espera. Eso es muy importante y queremos remarcar que sí que es datos primarios. O sea, al final lo está pidiendo la Comisión Europea e incluso las empresas. O sea, es complicado recopilarlos, pero al final quien está haciendo un esfuerzo por mejorar quiere comunicarlo y quiere comunicarlo bien. No nos vale una media, porque nosotros podemos estar, una empresa puede estar mejor que la media. Yo qué sé, si la ganadería está consumiendo principalmente soja de Estados Unidos, el que realmente lo esté haciendo bien y está teniendo imagínate, un ingrediente local, un ingrediente más sostenible, está hablando con sus proveedores de piensos para tener unos piensos más sostenibles, quiere recopilar esos datos y quiere ponerlo en valor, que es al final lo que pretende el EnviroScore, ¿no? Poner en valor todos los esfuerzos que sabemos que se están haciendo, porque estamos hablando con muchas empresas y muchas de ellas están haciendo muchos esfuerzos. Queremos poner en valor ese esfuerzo, no solo internamente que les permita mejorar, sino que llegue al consumidor ese esfuerzo que están haciendo, ese cambio de luminarias, ese cambio de equipamiento más eficiente, esa transición hacia envases más sostenibles. Muchos ya lo están haciendo y eso tiene que llegar al consumidor y realmente de ahí nace la idea del EnviroScore. De hecho, se está viendo... Perdón, Maite. No, perdón, que lo que quería decir es eso, que se están viendo en muchos estudios que al final... pues el tema del impacto ambiental que estamos viendo ahora con el tema del cambio climático, que igual es más cercano a la persona de a pie, se está viendo que cada vez estamos más sensibilizados, ¿no? Entonces, al final, creemos que también el consumidor va a traccionar a que las empresas pues vayan a comunicar su impacto y ver que están sensibilizados también. Listo. Nos preguntan, y además esto sale siempre y el ejemplo además ayuda a entenderlo, de una preocupación que puede tener una empresa, que es decir, si yo tengo un mismo yogur que se vende al lado de la planta de producción o se vende en Almería, ¿no? ¿Va a tener diferente EnviroScore? Es lo que queda, eso va a depender de la estrategia de la empresa. Si la empresa realmente quiere diferenciar que ese producto, ese yogur que se vende en cercanía, digamos, en una cadena corta de comercialización y quiere diferenciarlo, se puede hacer un EnviroScore específico para ello. Ahora, si no quiere diferenciarlo y al final no quiere andar confundiendo quizá o lo que sea y no quiere tener una estrategia específica para aquellos productos de cercanía, normalmente lo que se hace y lo que obliga la metodología en sí es coger unas medias, ¿no? Y si yo el 80% de mi producto lo vendo en local, pues el 80% del impacto de la distribución será de local. Y si el 20% lo envío a 2.000 kilómetros en camión, pues el 20% se le asignará en función de esos porcentajes. Exacto, que es un tema que somos conscientes y que estamos viendo con las empresas que a no ser que haya una estrategia muy específica con un producto y un territorio concreto, un mismo producto no va a tener diferentes EnviroScore, ¿no? Vale, voy a hacer la última pregunta. Nos preguntan por aquí si ciertas certificaciones de pesca sostenible o responsable se pueden, por ejemplo, tener en cuenta.
actualmente no se están teniendo en cuenta, no. Creemos que pueden ser complementarias, o sea, al final no cubren los mismos aspectos, son complementarias. Una MSC o un Dolphin Safe se está fijando en unos aspectos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, pesca, si hablamos de pesca, se centra únicamente en la fase pesquera, no a lo largo de toda la cadena los impactos que tiene. Eso puede estar más ligado quizás a unos indicadores de biodiversidad, de efectividad, de artes de pesca, más ligados a las regulaciones y moratorias internacionales. Entonces, eso está cubriendo una parte y entendemos que el consumidor sabe que eso se focaliza ahí y el EnviroScore es complementario. Tú puedes tener un Dolphin Safe que genera un montón de residuos y que tiene una distribución internacional muy, o sea, quiero decir, en avión, por ejemplo, que impacta un montón, puede tener un Dolphin Safe y una A y un Dolphin Safe y una C. Bueno, le está dando al consumidor al final criterios para hacer su elección. Muchas gracias. Vale, pues con todo esto, ¿no? Y con la ronda de preguntas que hemos hecho, son bastantes, por ser sincera, las que han ido saliendo. Entonces he intentado más o menos agruparlas, pero puede ser que alguna no la hayamos respondido. Entonces, en esos casos os voy a compartir también nuestro contacto. Tenéis ahí mi email personal, sfernandez, tenéis también el email de contacto de EnviroScore. Y, por favor, no dudéis, ¿no?, en contactarnos pues, para cualquier pregunta, comentario, reflexión en torno al EnviroScore, porque el proyecto está en fase precisamente de apertura hacia ese tipo de reflexiones, ¿no? Como os decíamos, dentro del momento en el que estamos hay mucho todavía, ¿no?, como por validar, pero sí que es verdad que hay una cierta robustez que es en la que estamos intentando consolidar dentro de todos los agentes y lo más importante ahora es que continuemos con esa fase de pruebas piloto. Por lo tanto, es un ejercicio que es bueno para a nivel validar la metodología, es muy positivo también para todas las empresas que estáis participando desde el punto de vista de toda la información que os da y de todo lo que os ayuda a generar planes de acción y de mejora y, por lo tanto, os animamos, ¿no?, a contactarnos, a participar y a cualquier duda que tengáis también, pues poneros en contacto directamente. Y nada, más allá de eso, yo creo que de parte de las tres, agradeceros y quedamos a vuestra disposición. Queríamos aquí concentrarlo en 45 minutos para aprovechar bien el tiempo y más allá de este espacio, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Muchas gracias.